Buen día, preparando el domingo, esta propuesta, ojalá siempre nueva, para entender que la celebración también se prepara desde antes. No llegamos a la misa, a la celebración eucarística improvisadamente, sino sabiendo qué vamos a celebrar, sobre todo desde la palabra. Primeros domingos de este tiempo durante el año, lo dijimos la otra vez, son domingos importantes porque están marcando el inicio, que es como descubrir por dónde Jesús está presentando todo su proyecto, ¿no? Su vida, su testimonio, su palabra, eso que el otro día veíamos del reino. Bueno, ahora sigue el maestro actuando. Lo que el otro día fue más palabra, ahora vemos más acciones concretas. Más allá que el otro día estuvo los llamados a los 4 primeros discípulos, ¿no? Pero ahora hay un obrar que empieza a ser de alguna manera programático, ¿no? Estamos leyendo a Marcos, del capítulo 1, del versículos 21 al 28. Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando digo que los primeros movimientos de Jesús son fundamentales, con esto también lo podemos entender más, ¿no? El domingo pasado, en el texto inmediatamente anterior, el comienzo era un Jesús que empieza a hablar, proclama, anuncia. Es la palabra que se empieza a comunicar, ¿no? Un mensaje. Que sabemos que siempre el mensaje no es un simple enunciado, sino que hay una realidad anunciada. Acá estamos en el actuar. Podemos decir que es el primer movimiento actuante de Jesús. Las primeras acciones que él realiza. Y esto también lo vuelve al texto muy particular. De hecho, es el primer signo que Jesús realiza. Y el párrafo tiene varios elementos. Claro, la idea no es explicarlo, es simplemente introducir, ¿no? Está hablando de cómo actúa y la gente se admira porque tiene autoridad. La idea de autoridad tiene que ver con la idea de la autenticidad. Es alguien que puede hablar porque está ungido para hablar, porque está marcado para hablar, pero también porque él mismo hizo propia esa unción. Es decir, está marcado por alguien, en este caso desde la fe, el bautismo, ¿no? El Padre que lo señala, que le señala justamente a él y lo unge con el Espíritu. Pero también él mismo es el que hace la experiencia de esta vida que él va a comunicar. No olvidemos que es el Hijo Eterno hecho hombre, es una realidad nueva. El primer gesto tiene que ver con, le llamarán milagros, pero tiene que ver sobre todo con el modo como se procede. Es liberar a un hombre de un espíritu impuro. La idea de impureza tiene que ver en un sentido mucho más rico con el sentido de lo que está en contra de lo puro. Es decir, con lo que es Dios, con lo que actúa Dios. Y por eso en el fondo un hombre impuro puede ser alguien que rechace a Dios, pero también alguien que esté marcado por el mal. Y lo que hace Jesús es actuar sobre ese mal.
Entonces encontramos un Jesús con una palabra creadora, no lo toca, no le hace nada, le dirige una palabra. La palabra de Jesús se vuelve una palabra creadora. Cambia a esta persona. Pero también está marcando la orientación. Aquel que está incapacitado de Dios, aquel que está marcado, si se quiere, por el deseo permanente del mal, es transformado, hecho capaz de Dios y al mismo tiempo obrador del bien de manera permanente. Y esto es lo que también termina impactando en la gente, ¿no? Es muy significativo que en el párrafo de hoy 2 veces aparece la gente cercana como de alguna manera admirándose. Y esto es importante porque esta idea de admiración no es simplemente una especie de deslumbramiento externo. El mensaje es expresar algo que a uno lo impactó de tal manera que lo mueve interiormente. O sea, no es una cosa superficial. Es como que esta gente no solo se admira, sino que se deja impactar, se deja golpear por el testimonio y por la acción de Jesús. ¿Ven? Su presencia, su palabra, su obrar, toca lo más profundo del corazón del hombre, de estas personas. Así abre el Evangelio Marcos. Una primera palabra anunciando el reino, una segunda expresión, el obrar, justamente realizando un bien transformador. La liturgia nos va a enriquecer con textos y fuertes, ¿no? Deuteronomio 18, cuando ya se promete aquel que se va a enviar para que sea como el profeta, ¿no? En medio de su pueblo. Esto leído desde Jesús adquiere un valor muy rico, ¿no? Y el Salmo se vuelve sumamente significativo, Salmo 95, ¿no? Que de hecho la antífona que vamos a rezar dice: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y es un poco quizás la idea como actitud, ¿no? Hasta dónde nos dejamos impactar en este sentido profundo, que la palabra realmente nos diga algo, es un algo. El tema es cómo lo recibo, pero también que esté verdaderamente abierto, que no sea un simple oír costumbrista los textos bíblicos, sino un escuchar con mente, oído, mente y corazón abiertos. Que la palabra pueda producir en nosotros lo mismo que ella dice. Buen domingo.